¿Dónde está puesta nuestra mirada? Buenos días, hermanos y amigos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 2 de agosto y vamos a continuar el estudio de la palabra para ver dónde está puesta nuestra mirada. Pero vamos a comenzar este tiempo orando. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos hoy una vez más abrir tu palabra y podemos estudiarla para poder aprender más de ti. Señor, te pedimos que tú nos bendigas, te pedimos que tú nos ayudes a entender tus verdades, Señor, y a ver dónde realmente tiene que estar puesta nuestra mirada. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? El lunes pasado comenzamos un estudio en 1 Corintios, en el capítulo 10, y leímos los versículos del 1 al 13 para encontrar la respuesta a esta pregunta. Cuando estudiamos este pasaje, vimos que lo primero que Pablo nos dice es dónde no debería estar puesta nuestra mirada. Muchos problemas se presentaron en la iglesia de Corinto y por eso Pablo escribió esta carta. Y creo que los problemas de la iglesia de Corinto son muy similares a los problemas que podemos ver hoy en la iglesia. Los hermanos de esta iglesia estaban enfocados en las grandes manifestaciones y en los dones espectaculares. Estaban enfocados en la vida que tenían también en la ciudad. Entonces, para ellos la espiritualidad era estar involucrados en todo ese movimiento y muchas veces no les importaba lo que estaban haciendo en lo que tal vez llamamos ahora nosotros la vida secular. Entonces pensaban que su vida espiritual tenía que manifestarse de una forma realmente espectacular. Ellos lo que estaban haciendo era mirarse a sí mismos y se veían muy buenos y espirituales. Pero Pablo escribe para mostrarles el error que estaban cometiendo, porque tenían su mirada en el lugar incorrecto. Y les exhorta a que pongan su mirada en el Señor. Pero leamos nuevamente el pasaje para poder ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. 1 Corintios 10, los versículos del 1 al 13. Y dice la palabra así. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Con el ejemplo de los israelitas en el tiempo del Éxodo, Pablo quería mostrar a los hermanos en Corinto
cómo ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Es interesante ver que Pablo está hablando que todos los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Todos los israelitas andaban debajo de esa nube que los cubría del sol abrasador. Todos los israelitas comieron el maná que el Señor envió del cielo. Todos los israelitas disfrutaron de toda la bendición que el Señor había dado. Pero 2 veces dice en el versículo 6 y en el versículo 11 que todo esto sucedió con los israelitas en el desierto como ejemplo para nosotros, como enseñanza. ¿Para qué? Para que no caigamos en lo mismo, para que no pensemos que estando dentro de la congregación, para que no pensemos que estando dentro de una iglesia, participando junto con todos los hermanos, pensemos que estamos bien. Pero también Pablo puso en claro a los hermanos dónde debería estar puesta su mirada. Y su mirada debería estar puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando miramos al Señor y no nos miramos a nosotros mismos o no nos distraemos mirando las cosas del mundo, sabemos cuál es nuestra meta. Pero añadido a esto, cuando somos tentados y miramos al Señor, el Señor nos muestra la salida en el momento de la tentación. De dónde esté puesta nuestra mirada va a depender lo que viene después. De donde nosotros estemos mirando, vamos a recibir las consecuencias o los beneficios. Y hoy vamos a ver cuáles son las consecuencias de hacia dónde miramos. Ahora, ¿cuáles son estas consecuencias cuando estamos mirando a uno u otro lugar? Creo que podemos decir que el tema es claro. Si nos miramos a nosotros mismos o miramos a cualquier lado que no sea la meta, las consecuencias son horribles. ¿Qué sucedió con los israelitas en el desierto? Dice que los israelitas quedaron postrados, quedaron tendidos en el desierto. Es decir, perecieron en el desierto. 40 años de mirarse a ellos mismos o mirar atrás o mirar a cualquier lado, pero no mirar lo que el Señor estaba haciendo. ¿En qué terminó? En su destrucción. Si nuestra mirada no está puesta en la meta, que para nosotros como hijos de Dios, esa meta es Cristo, y como dice Efesios 4:13, podamos llegar a alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nuestra mirada no está puesta ahí, lo único que vamos a lograr es caer, es tropezar una y otra vez en la carrera que es la vida como hijos de Dios. ¿Qué le pasa a un corredor que quita su mirada de la meta mientras corre? Saben, creo que hoy tenemos la ventaja de contar con muchos videos en las redes sociales que nos muestran atletas que pierden la concentración porque están mirando qué ha pasado con ellos o están mirando qué está haciendo el otro competidor y entonces caen. O definitivamente pierden. Si el corredor quita su vista de la meta, va a caer. O bueno, tal vez no va a caer. Pero lo seguro es que no va a llegar en primer lugar. No va a conseguir lo que él quería conseguir. Ahora, es lo mismo con nosotros. Si estamos mirándonos a nosotros mismos o si nos distraemos viendo a otro lugar, quitando nuestra vista de la meta,
lo más probable es que caigamos. Si nuestra mirada no está en el Señor, no tenemos la oportunidad de mirar la salida que Dios nos está mostrando, y entonces las consecuencias van a ser terribles. Las personas comenzaron a adorar a otros dioses y el Señor dice que mandó serpientes que los mataban. Vamos a ceder a la tentación una y otra vez. La única forma que tenían las personas de salvarse de esas serpientes ardientes en el Éxodo era mirar lo que el Señor había dicho que tenían que mirar. Una serpiente que estaba ahí levantada. Y para nosotros, como dice en Juan 3, tendríamos que mirar a Cristo. Entonces, si miramos a Dios, si tenemos nuestra mirada puesta en la meta, que es Cristo, ¿qué va a pasar? Tenemos la posibilidad de caminar directo hacia la meta y la posibilidad también de salir victoriosos de la tentación. Porque vamos a ver junto con la tentación la salida que Dios nos está dando. Tomemos nuevamente el ejemplo de José que tomamos el viernes pasado, la semana pasada. ¿Qué pasó con él? Él pudo salir victorioso. ¿Por qué? Porque no pecó contra Dios. Él había decidido no pecar contra Dios y no ceder a la tentación. Pero, bueno, lo encarcelaron. Y tal vez para la teología de nuestros días, José hizo algo mal. Porque eso, supuestamente, no le puede pasar a un hijo de Dios. Pero vemos en la historia de José que Dios pudo usar esa injusticia y muchas otras injusticias para bien. Y Romanos 8:28 dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas, incluso las malas, especialmente las malas, ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. José sobre todas las cosas amaba a Dios. Por eso no quería pecar contra Dios. Tenía puesta su mirada en la meta. Y esa meta era estar en la eternidad contemplando a su Señor. Por eso pudo ver la salida. Y entonces la tomó. Ahora, recibió un castigo por algo que no hizo. Pero como dice el versículo 21 de Génesis 39, Jehová estaba con José. Le extendió misericordia y cuando estaba en la cárcel, dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. Y José era el encargado de la cárcel. Saben, muchas veces las consecuencias de tomar una buena decisión, una decisión mirando hacia la meta, van a ser malas para nosotros. Las consecuencias tal vez nos van a caer mal. Puede que perdamos amistades, prestigio, o tal vez puede que perdamos nuestro empleo. Puede ser que pasemos muchísimo más tiempo tratando de hacer un trámite. Pero si tenemos la mirada puesta en Cristo, eso no va a ser lo más importante. Tal vez nos va a hacer pasar un mal rato, o vamos a sufrir pérdida, pero seguiremos viendo hacia el Señor. Obviamente, si tenemos la mirada puesta en nosotros o en otro lugar, lo que suceda nos va a torturar, nos va a impacientar y al final vamos a ceder a la tentación. Dios usa situaciones como estas para afirmarnos más en la carrera, para hacernos personas más maduras y quién sabe, no como una promesa, pero sí como un ejemplo, tal vez nos va a llevar, como llevó a José,
a un lugar más prominente en el futuro. El Señor usará todo para cumplir sus propósitos y hará todo en nuestras vidas para que su nombre sea glorificado. Saben, hermanos, se trata de Él y no de nosotros. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos lo que hemos estudiado, estos 3 devocionales acerca de 1 Corintios 10? Pienso que tenemos que hacer un profundo análisis de nuestra vida y preguntarnos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Tal vez ir más al fondo del asunto y hacernos una pregunta muy personal. ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿O soy una persona que está disfrutando de las bendiciones que Dios da a su iglesia, pero también a los que no son de su iglesia? ¿Será que estoy inscrito en la carrera? ¿O cuando soy tentado, veo la salida que Dios me está mostrando? ¿O simplemente me autocompadezco viendo mi triste situación? Saben, si tenemos nuestra mirada puesta en la meta, es decir, en Cristo, las cosas van a ser realmente diferentes. Si nuestra mirada está puesta en otro lugar, lo que nos espera es un desastre. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos vida, vida eterna. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir con nuestra mirada puesta en la meta, con nuestra mirada puesta en ti. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a no distraernos con los afanes de esta vida, que nos ayudes a distraernos, Señor, a no distraernos con vernos a nosotros mismos, con sentirnos mal por cómo estamos, Señor, sino que realmente nos ayudes a verte a ti. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una semana llena de bendición.